¿no es cierto? Todo este esfuerzo que el Papa Francisco y muchos miembros de la Iglesia se plantean de actualizar, de poner a la Iglesia en sintonía con este siglo XXI, ¿no? Es un siglo demasiado acelerado. Yo no sé si a ustedes les pase lo mismo que me pasa a mí, que a veces recuerdo cuando era niño y de una Navidad a otra, eso era eterno. Eso se pasaba la vida antes de que llegue la próxima Navidad. Y ahora siento que la Navidad, o sea, cuando uno se da cuenta, todavía no digiero el pollito que me comí en Navidad y ya estamos en marzo. Y a este ritmo ya mismo estamos otra vez. Entonces, como que el tiempo va muy rápido, porque nos llenamos de cosas, ¿no? Y la iglesia, pues, tiene que ponerse en sintonía. Todo lo que hemos visto hasta ahora es un poco la síntesis de la propuesta que hace Francisco, de la invitación que se hace con algunas reflexiones. Y quedamos que en este segundo momento, pues, vamos a ver qué nos propone Jesús. Yo les voy a proponer unas 4 o 5 actitudes de Jesús. Básicamente vamos a hacer como metodología, yo les pongo el texto bíblico, alguien voluntariamente lo lee, lo reflexionamos. Y para la tarde, a más de responder a preguntas que tengamos, les voy a poner una tareita, ¿no? Luego ya Lauren con Katy, los tres vamos a hacer así como de jurados para escoger a alguien a quien podamos hacerle algún detalle. Y es, aparte de los textos que yo propongo, aparte de las actitudes que yo les voy a proponer de Jesús, que nos puede servir para vivir el espíritu de sinodalidad, ¿qué otro texto bíblico usted considera que también deberíamos destacar? De su experiencia, de lo que usted ha vivido, de esos textos que le suenan y le resuenan dentro de su corazón. Entonces, volvimos, usted lo expone y ahí escogemos el que nos hace falta. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro? Entonces, vamos a continuar con la presentación de la pregunta que hayamos quedado, ¿no es cierto? Ya se está viendo la imagen, ¿verdad? ¿Qué debemos recordar de la enseñanza de Jesús? Entonces, voy a empezar con usted, Marta Moreno. Usted me va a leer el siguiente texto, ¿ya? Lo primero es detenernos para que Jesús ahora nos ilumine con algunos de los textos bíblicos. Lo primero, pues obviamente cae por su peso, la sinodalidad, lo que nos invita a hacer una apuesta permanente por la comunidad. En una sociedad como la nuestra, que nos van creando islas, voy a usar una expresión un poco grosera, pido disculpas por la palabra que voy a utilizar, pero se me sale del alma. Debo confesar que se me sale del alma, ¿no? Yo a veces digo, desgraciada la hora en que los psicólogos se inventaron eso de la autonomía, eso de que hay que respetar los sentimientos, en que yo soy así, porque nos ha creado un montón de islas, ¿no? A manera de anécdota, una vez discutiendo con mi hijo todo molesto me dijo, papá, no te metas en mi vida. Entonces yo salté pues ahí al ruedo. Le dije, a ver, señor, me disculpa, pero yo no me metí en su vida. Usted se metió en la mía y vino a joderme. Yo estaba bien con tu madre disfrutando cuando vos viniste a fregarnos la existencia. Se puso a llorar, o sea que yo soy un accidente en tu vida. Yo le decía, pues sí, eres un accidente, no te esperábamos, pero te recibimos con cariño y tengo todo el derecho a meterme en tu vida y tú tienes todo el derecho a meterte en mi vida. Porque eso es lo que somos, una comunidad. Jesús no nos enseñó a rezar Dios mío. Cuando le pidieron que le enseñe a rezar, Jesús dijo, Padre nuestro. ¿Sí? Es el espíritu comunitario. Quizás lo que más falta le hace a la iglesia hoy es vivir la comunitariedad. Aquí hay algunas religiosas, vi por ahí a algunas religiosas amigas, y yo alguna vez le decía a unas hermanas religiosas que estaban preocupadas por la falta de vocaciones y no sabían, yo les decía, pues vuelvan a las raíces bíblicas. El libro de Hechos de los Apóstoles dice que la gente veía cómo vivían, cómo se amaban, cómo lo compartían y cada vez se juntaban más. ¿Sí? Entonces, volver a ese espíritu de comunidad es importante, volver a esa experiencia, aún en grupos parroquiales como los que ustedes participan, no es de extrañar que los de Juan 23 miren con sospecha a los de Maús miran con sospecha a los catequistas no soportan al grupo juvenil,
y terminamos creando conflictos. Eso lo vemos también aquí en la universidad y en todos los espacios. Marta, tenga la bondad de leer el texto de Mateo 18, 18, 22. Muy bien. Dice, todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Si en la tierra dos se ponen de acuerdo para pedir algo, mi Padre se lo concederá, pues donde dos o tres se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. Entonces Pedro preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no te digo 7, sino 77 veces. En el pasaje Mateo 18, del 18 al 22. Muchas gracias. Y quiero resaltar algo que hace un rato lo dije y que quiero que lo tengan muy claro. Narcisa, por favor, anóteselo. Hay un texto anterior a este de Mateo 18, donde la misma frase le dice Jesús exclusivamente a Pedro. Le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, todo lo que ates en el cielo quedará atado en la tierra, lo que desates en la, perdón, al revés, todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y desde allí nosotros hemos tomado casi que exclusivamente esa sección para decir que de allí nace o ahí se fundamenta sacramentalmente la reconciliación, el sacramento de la reconciliación, lo que es verdad. Pero nos olvidamos que Mateo 18, 18 dice que la misma orden la reciben todos los miembros de la iglesia. Es decir, todas las bautizadas y bautizados por nuestro espíritu comunitario estamos llamados a desatar todos los pecados que tengan nuestros hermanos. Y no es una potestad, no es un favor, no es una dádiva que nosotros hacemos con el hermano. Es nuestra obligación, porque nuestra tarea, en último término, es dar vida y vida en abundancia, no condenar a la gente. No condenar a la gente, ¿no? Más adelante Mateo nos va a decir que en la comunidad debemos ponernos de acuerdo para pedir algo. Yo a ratos pienso que la forma más fácil como las fuerzas del mal mantienen a la iglesia o a las iglesias a veces en ese estado de inercia es haciéndonos pelear. Nicolás Maquiavelo decía que en una guerra, para ganarla, lo primero que hay que hacer es dividir. Divide y vencerás. Y a veces nosotros permitimos esas divisiones. No nos ponemos de acuerdo. Y atención, no se trata de ponernos de acuerdo y siempre estar al unísono haciendo algo. Ese ponernos de acuerdo no es respecto a intereses humanos. Es decir, yo veo aquí frente a mi pantalla, los que estoy viendo ahora, veo a Teresa, Elba, José María, Narcisa. ¿Qué nos une a nosotros? Puede ser que no sea la ciudad en la que vivimos, no será la pastoral, no será la situación en la que estamos. ¿Qué nos une entonces? Es el profundo amor en Cristo. Y es Cristo el que nos hace hermanos. Y es el Espíritu Santo el que nos mantiene unidos. Entonces debemos ponernos de acuerdo no para nuestros intereses, sino ponernos de acuerdo para poder llevar adelante el reino de Dios, que a ratos exige sacrificios, exige renuncias, exige aceptar las consecuencias de ese discipulado. Y finalmente está esta frase que ustedes pues ya es bastante conocida, ¿no? Pero la apuesta permanente en la comunidad es perdonar. ¿Cuántas veces? Al infinito, al infinito. Yo solo una reflexión que quiero hacer acá. A mí me parece que una de las falacias, de las mentiras más grandes que nos han metido en la cabeza, Luis, es eso de que hay que perdonar y olvidar, ¿no? Perdón y olvido. ¿Cómo se olvida una ofensa? La única forma, Narcisa, es que usted me ofenda. Yo la perdone y usted me pegue un palazo en la cabeza para olvidarme hasta del nombre, pues. Que me dé amnesia. No puedo. Entonces es una falacia el perdón y olvido. Lo auténticamente cristiano, lo auténticamente comunitario es perdonar y volver a empezar. A veces ese volver a empezar implica recordar la causa de la ofensa, de la división, de la enemistad que surgió.
solo que es un recuerdo histórico para no volver a hacerlo, que no es lo mismo que un recuerdo envenenado, para que nos entendamos. Una cosa es recordar la causa que nos llevó a una infidelidad, a una traición, a una agresión, para prevenir y no volverlo a hacer. Otra cosa es recordarlo desde la herida, desde la llaga, recordando, sufriendo, envenenándonos, buscando la forma de vengarse. Eso no es cristiano. Entonces, repito, la apuesta permanente por la comunidad pasa por el perdón y volver a empezar. Hay una canción que el año pasado nos acompañó en varios cursos que dimos en el centro bíblico, ¿no? Que es mirar la vida, pero con ojos nuevos. ¿Sí? Porque yo veo a Italia o veo a Lupe y son las mismas mujeres de hace un año, físicamente, pero espiritualmente han cambiado y merecen que yo las conozca hoy nuevamente y presentarnos nuevamente, ¿no? Y decir, mucho gusto, soy José Guerra, el que conocieron el año pasado, pero mucha agua ha pasado bajo el puente desde entonces. ¿Sí? Apostar permanentemente por la comunidad. José María, ¿puede usted leer el segundo texto y lo reflexionamos, por favor? Aparte de una apuesta por la comunidad, hay que hacer una apuesta por los vulnerables, por los pobres, por los débiles. Leamos el texto, por favor. Su micrófono. Vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino preparado para ustedes, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y fueron a verme. Entonces los judíos dirán, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y te dimos de comer, de beber, te recibimos, te vestimos o te visitamos? El rey dirá, en verdad les digo que cada vez que lo hicieron con un pequeño conmigo, lo hicieron. Palabra de Dios. Sí. Muchas gracias, José María. Así debe haber sonado la voz de Jesús cuando hablaba desde las montañas, ¿no? Que uno queda concentrado. Sí, apostar. Miren, esto de apostar por el vulnerable me hizo recordar alguna vez una persona X llegó a la parroquia donde yo colaboraba llevando un montón de juguetes, galletas, todas esas cosas que solemos regalar en Navidad y que quería darle a los niños. Entonces, pues yo empecé a avisar a los niños que vengan, que estaban regalando galletas gratis, ¿no? Pero no, ella quería primero que le abramos la iglesia y sentarlos para darles una charla. Y después daban los juguetes. Entonces tomamos la decisión de decirle que busquen nomás otro lugar donde tengan tiempo para andar escuchando sus discursos. Porque aquí no teníamos tiempo, los chicos no tenían tiempo para andar escuchando charlas, los chicos les interesaba comerse una galletita. A lo que quiero llegar es que a ratos nosotros tomamos a los pobres, no como hermanos, sino como medios. Escuche bien lo que voy a decir, a veces como medios simplemente para calmar nuestra conciencia. Para de alguna manera creer que hemos hecho algo y con eso sentir que hemos ayudado. No, como diría Monseñor Leonidas Proaño, finalmente hay que sentir el dolor del otro como si fuera propio. Si usted revisa otra vez el texto, en ningún lado Jesús dice dale de beber al sediento que lo merece o dale de comer al hambriento que lo merece. O vamos a usar palabras más actuales, ¿sí? No se puede decir dale de comer a los hambrientos que sean católicos, ¿sí? Porque si es testigo de Jehová no le des de comer, que ese no es de tu iglesia.
No dice anda a vestir al desnudo si es que quedó desnudo porque se le quemó la casa, pero si es un ladrón, no lo vista porque los ladrones no merecen ayuda. No, simplemente hay un hambriento, hay un sediento, hay un desnudo, hay un enfermo, hay un encarcelado e inmediatamente nuestro corazón se debe movilizar. Es la única forma de poder demostrar nuestra fe. Y esto le está haciendo falta a nuestra iglesia. Alguna vez en otros cursos que vimos, yo le hacía una pregunta al grupo, ¿no? ¿Qué es realmente lo novedoso de Jesús? A veces nos dicen que lo novedoso de Jesús es el reino de Dios. No, del reino de Dios ya se hablaba en el Antiguo Testamento. Que lo novedoso de Jesús es su voz profética. Tampoco. Incluso yo diría que ni siquiera la cruz es novedosa, porque otros habían muerto ya antes. Entonces, ¿qué resulta realmente novedoso? ¿Qué pudo haber sido lo que impactó a las primeras comunidades? El estilo de Jesús. Porque una cosa es ayudar pues a un ladrón o a una prostituta o a un mendigo en la calle y darle una moneda, darle un pan o darle una camisa. Otra cosa es que usted se siente a comer con él, pues. Que usted converse, que usted comparte el pan, que usted se pueda dar un abrazo. Eso es lo escandaloso. Eso es lo que a veces no estamos dispuestos a hacer como iglesia. Y precisamente eso es lo que hizo Jesús. Lo más escandaloso de Jesús fue que se sentó a la mesa con pecadores, con impuros, con los que nadie quería hablar, con esa gente que hacía perder la dignidad, es con la que Jesús se junta. Y eso es lo que molesta. Más aún porque cuando le reclaman a Jesús, ¿por qué te juntas con un adúltero? ¿Por qué te juntas con un publicano, con un pecador, con una gente mala? Jesús se los queda viendo y le dice, pues por una simple razón. En el reino de los cielos, las prostitutas van a ir delante de ustedes. Y eso le mató pues a mucha gente, eso molestó a mucha gente. Y sin embargo, esa es la opción. Hace un rato decía alguien conversando aquí, cuando estábamos intercambiando, que de vez en cuando hablan mal de usted o le llaman la atención. Cuidado que yo soy, ¿qué le dijo? Adjunto o anexo a los eudistas, ¿no? ¿Sí? Cuidado que yo soy el obispo, cuidado que yo soy el padre, cuidado que yo soy el director. Tranquila, si solamente a usted le dijeron cuidado que yo soy el director, nada más. A Jesús lo crucificaron. A usted no lo han crucificado todavía, así que le está yendo muchísimo mejor que a Jesús. Muchísimo mejor. Pero la sinodalidad, la iglesia del siglo XXI, aquella a la que nos convoca Jesús, tiene que ser una iglesia radical. Quizás de las cosas que más daño nos hace es lo que dice el Apocalipsis. El libro del Apocalipsis en el capítulo 2, cuando empieza a hablar a las distintas comunidades, capítulos 2, 3, ahí las habla, cuando llega a la última comunidad, a la que peor le va, es a la comunidad de la Odisea. ¿Y saben cuál es el peor pecado de la Odisea? No es el adulterio, no es la blasfemia, no es la idolatría. El peor pecado de la comunidad de la Odisea, no eres ni frío ni calor, ni chicha ni limonada. Esa mediocridad que tenemos algunos en la iglesia de decir, yo peco pero me confieso, entonces empato. Eso es lo que nos hace daño. Yo a veces le he dicho a mis estudiantes, por lo menos sean malos. Ya, opten por ser malos, así por lo menos les queda la posibilidad de sentir la gracia de Dios que los levanta. Ahora, si puede hacer otra opción, mejor opte por ser bueno, pero opte por algo. Porque es que algunos nos conformamos con ir a misa y con eso creemos que hemos hecho suficiente. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumpla la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que ni uno solo de los pequeños se pierda. Que si una sola oveja se está perdiendo o está sufriendo, allí debemos estar nosotros como buenas pastoras y como buenos pastores ayudándole. Esa es la iglesia del siglo XXI a la que Jesús nos invita. No es ninguna novedad. Esto ya lo vivió Jesús y quizás por eso fue crucificado. Ahora yo les hago una pregunta, o dos preguntas en una. La primera pregunta que a veces la hago, ¿no? Usted alguna vez se preguntó por qué la iglesia, que nació con 12 iletrados, por decir algo, bueno, luego quedaron 11 porque Judas se echó para atrás, 11 bichos y unas pocas mujeres que ni siquiera eran tomadas en cuenta.
todos iletrados, todos campesinos, todos ignorantes. ¿Cómo pasó que en apenas 300, 400 años regó todo el mundo y se convirtió en la religión más importante? ¿Qué fue lo que afectó? La profunda experiencia del resucitado vivido entre los más pobres. Ahora háganse la pregunta que les quiero hacer yo, que es para usted. Y como alguien decía, yo me estoy llevando cosas para mi grupo. Pues lleve esta pregunta a su grupo, hágasela en su grupo. Y la pregunta es, ¿quiénes son los destinatarios de su familia, de su parroquia, de su movimiento hoy? ¿A quiénes usted le está llevando la buena noticia? Seguramente de la respuesta ya pudiéramos cuestionarnos si realmente son los más vulnerables de nuestra sociedad. O si quieren, háganlo de otra manera. ¿Quiénes son los más despreciados en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra parroquia? Y pregúntese si nosotros como iglesia lo estamos atendiendo. Los vulnerables, los que nada pueden, los empobrecidos, les van a llamar algunos, ¿no? Porque no es que sean pobres, porque ser pobre es una virtud evangélica. El problema es cuando uno es empobrecido, cuando uno no tiene libertad de vivir austeramente, sino que lo obligan a comer una vez al día. ¿Sí? Porque nadie come una vez al día porque le gusta, ¿no? A todos nos gustaría comer 3 veces al día. A todos nos gustaría tener un techito donde vivir. A todos nos gustaría poder estudiar, poder tener derecho a la salud si estamos enfermos, ¿no? A todos nos gustaría por lo menos una vez al año irnos a la playa, tirarnos de panza ahí y disfrutar del mar. Y nada de eso nos hace ricos. La sociedad a veces injusta es la que hace que estas personas no tengan ni siquiera derecho a eso. Y por eso se vuelven vulnerables. ¿Sí? Vamos a ver, estoy moviéndome aquí para ver otras personas. Me voy más bien para acá. Permítanme un momento que me estoy buscando entre todos los presentes. Acá me fui. Le voy a pedir a Irma. Irma y Refugio Chávez. Qué bien. ¿Usted es Irma o es Refugio? Irma. Irma, tenga la bondad de leer el siguiente texto, por favor. Una apuesta permanente por la Eucaristía. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: beban de ella, esto es mi sangre, sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de sus pecados. Desde ahora no volveré a beber del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando yo era joven, y yo fui joven en el siglo pasado, de hecho todos ustedes son del siglo pasado, así que ninguno se me venga a hacer el joven aquí. Es más, no se sienta mal si le digo que es del siglo pasado, siéntase mal que le diga que es del milenio pasado. Y también es verdad, usted y yo nacimos en el segundo milenio, ya estamos en el tercero y bastante entradito. Yo recuerdo que una de las cosas de las cuales yo hoy, no es que me arrepiento, pero sí me río de mi bobada, ¿no? Cuando yo era seminarista del Verbo Divino queríamos tener 2 misas por semana. Una en la comunidad y los días jueves que bajábamos a la Eucaristía en la parroquia, que iban todos los grupos, ¿no? Y luego en la pastoral, si es que había Eucaristía, participábamos. Y yo creo que por eso esa generación mía era muy noble, tenía muchas ganas de cambiar el mundo, pero no lo logramos. Y no lo logramos porque no teníamos fortaleza espiritual. Porque el reino de Dios no se construye de buenas intenciones, sino de convicciones. Y la convicción nuestra nace de la fracción del pan. Por algo, la Eucaristía es el sacramento por excelencia de la vida cristiana. Y hay que volver a ella, o volver a ella. Y cuando digo volver a ella, no estoy tratando ni siquiera de lejos de insinuar que usted no va a misa. Yo sé que usted va a misa. Cuando digo de volver a ella, es volver a la fuente. Vuelvo otra vez a las mismas cartas de los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis.
Justo hace un rato mencioné la última carta, que es la carta a la Odisea. La primera carta, que es a la comunidad de Éfeso, dice una frase que nos debería cuestionar, Gloria. A la comunidad de Éfeso dice el ángel del Señor: eres buena, eres perseverante, has luchado, me agrada la forma, pero tengo algo contra ti. ¿Y sabe qué es lo que tiene Gloria contra esa comunidad y quizás contra nosotros? Que nos hemos olvidado del amor primero. Y eso es duro. Te has olvidado de tu amor primero. Yo a veces aquí vi que había algunos sacerdotes, ¿no? Y lo digo con el cariño que tiene, pues, con Lauren, que es mi amigo, pero yo a veces me pregunto cómo deben vivir la espiritualidad sacerdotal para celebrar la Eucaristía todos los días. Porque un actor de teatro, si pone en escena 30 veces la misma obra, mecaniza la celebración, la actuación, y ya lo hace mecánicamente. Corremos el riesgo de hacer eso. Ellos que celebran como ministros que presiden la Eucaristía y nosotros como participantes, como concelebrantes de eso, ¿hemos mecanizado la celebración? ¿Cómo volver al amor primero de la Eucaristía? ¿Cómo entender y cómo sentir que Jesús te está diciendo: este pedazo de pan es mi cuerpo? ¿Qué es el cuerpo? Es la fragilidad, lo humano, eso que el libro del Génesis identifica simbólicamente con el barro. El barro, ¿se acuerdan que el cuerpo es hecho del barro? Y el barro simboliza lo frágil que somos. Acabamos de pasar por la fragilidad mayor, cuando un miserable virus, un bichito ahí que ni siquiera se ve, que se llama coronavirus, nos puso de rodillas a todos. ¿Sí? Un temblor, la muerte, todo eso nos demuestra que somos tan frágiles que hoy estamos y mañana no. Y Jesús dice: tomen, coman de mi fragilidad para que no sean tan frágiles ustedes. Fortaleza, porque eso es en el fondo ese pan eucarístico. Pero luego toma la copa y dice: beban, esto es mi sangre. Y ese es el otro símbolo que nos trae el libro del Génesis. Recuérdense que cuando el Génesis dice que Dios crea al hombre, lo hace un muñeco de barro, pero ese barro estaba inanimado, no tenía vida. Y para que tenga vida, ¿qué tuvo que hacer Dios? Soplar. Y al soplar le dio vida. Para los judíos, la vida, el soplo de Dios, se representaba con la sangre, porque la sangre es lo que mueve el cuerpo. En este momento, Yolanda, sin que usted se dé cuenta, su corazoncito está late, que late y mueve sangre. ¿Qué pasaría si durante 5 minutos no le llega sangre al dedo gordo del pie? Se necrosea, mañana hay que cortarlo, ¿cierto? La sangre. Por eso en el Antiguo Testamento la prohibición de regar sangre, porque regar sangre, tomar la sangre de otro, significaba robarle el regalo de Dios, que era la vida. Eso es pecado. Y ahora Jesús toma una copa y dice: esta copa simboliza mi sangre, el don de Dios, el soplo de Dios, el Espíritu de Dios que habita en mí. Beban para que tengan vida y vida en abundancia. En la Eucaristía, lo que nosotros celebramos es, primero, como comunidad, unimos nuestros brazos para enfrentar nuestra fragilidad humana, para que esa fragilidad humana no nos derrote. Porque siempre habrá un hermano que tenga hambre y hay que apoyarlo. Siempre habrá una hermana que esté pasando por una tristeza o una depresión. Y qué bueno que estemos allí para escucharlo, para orar por ella, para hacer una rifa, lo que sea por ayudarlo. Pero no basta eso, porque dar de comer a un hambriento, hermana Mónica, lo puede hacer también un ateo. Para dar de comer a un hambriento basta y sobra ser un ser humano con un poquito de sensibilidad frente al dolor del otro. Entonces, ¿qué es lo que nos convierte en una iglesia seguidora de Jesucristo? La capacidad de no solo dar pan, sino a través del pan darnos nosotros. Por eso Jesús aplaude a la viuda, porque no son los 5 centavitos que da la viuda. Es que está dando la vida. Dice Jesús, ella está dando de lo que no tiene. El resto da de lo que le sobra. Y eso en el fondo es el espíritu de la Eucaristía, que en esta sinodalidad Jesús invita a la iglesia a vivir. Háganse la pregunta: ¿cómo está viviendo usted el sacramento eucarístico? ¿Se le volvió una rutina?
Se le volvió una mecanización en la que se pone de pie, se sienta, se levanta de rodilla, alza sus manos mecánicamente sin saber por qué. O realmente cada Eucaristía que celebramos es ser agradecidos con Dios Hijo, con Jesucristo, que nos regala fortaleza para el cuerpo y el Espíritu de Dios para que no nos falte, pero que inmediatamente nos dice, hagan esto en memoria mía. Es decir, Yolanda, ahora da parte de tu fragilidad para hacer fuerte a tus hermanos. Marcelino, que el Espíritu de Dios que habita en ti sea espíritu de alegría para quienes te rodean. Porque si salimos de la Eucaristía y no nos volvemos en cuerpo y en sangre para los hermanos, entonces no hemos celebrado la Eucaristía. Hemos celebrado un ritual más. Estamos. Yolanda, ya que la he molestado un par de veces, leamos el cuarto, por favor. Una apuesta permanente por la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa, más cortante que espada de 2 filos. Penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga pensamientos e intenciones del corazón. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté capacitado para la buena obra. Muchas gracias, Yolanda. Yo recuerdo una anécdota que me pasó hace algún tiempo atrás. Yo venía a la universidad y tomé el bus y iba a partir de un texto bíblico mi clase y no recordaba exactamente la cita. Entonces en el bus saqué de mi mochila mi Biblia y me puse a buscar la cita bíblica para tenerla a punto. La persona que iba al lado mío sentada inmediatamente se conectó conmigo, una sonrisa, una calidez y empezó a hablar conmigo. Me bastó una cuadra que avanzó el bus para poder aclararle y decirle, señora, yo soy católico, no soy evangélico. Y se cortó la comunicación otra vez. Y no la corté yo, la cortó ella. El resto del viaje hasta llegar a la universidad me llevó a pensar qué tan mal estamos los católicos y las católicas, que cuando sacamos nuestra Biblia inmediatamente nos identifican como hermanos evangélicos, hermanos protestantes, porque ellos se han vuelto los especialistas de la Biblia. Y eso me hace recordar que allá por el año 2000, ¿qué habrá sido eso? 4, 2005, yo ya no recuerdo. A mí después de la pandemia los años se me vuelan. Hubo un encuentro aquí en Quito sobre la palabra de Dios. Creo que eran los 40 años, yo no sé, algún 50 años. Alguna celebración era de la de Ibero. Fue la única vez en mi vida que yo vi a un obispo que se le salió una lágrima. Porque no he visto obispo llorar en mi vida. Yo ya casi saco el pañuelo y recojo la lágrima por si acaso. Dije, lo hagan santo, ya tengo una reliquia. Era un obispo no lo recuerdo, el obispo de Oruro, de Bolivia. ¿Y saben por qué? Porque después de varias discusiones llegamos a la conclusión de que después, no me recuerdo qué celebración era, pero recuerdo que eran 25 años. Después de 25 años de trabajo bíblico, la conclusión a la que llegamos es que los católicos no leemos la Biblia. Y yo diría que eso fue en el 2005, o sea que han pasado 17 años. Así que 17 años después, aún con riesgo de equivocarme, y no creo que me equivoque, tendríamos que volver a repetir lo mismo, Luis. Los católicos seguimos sin leer la Biblia. Preferimos gente que nos hable. Preferimos a veces esa hojita que nos dan en la iglesia los domingos, en vez de llevar nuestra Biblia. En vez de poder llegar a la iglesia con nuestra palabra, con un marcador y escuchar mientras el padre va predicando, tomando nota. ¿Cuántos de ustedes llegan a la Eucaristía habiendo leído por lo menos 2, 3 veces y reflexionado el Evangelio del día? En ese momento, apenas lo escuchamos. Entonces, ¿qué fruto le podemos sacar?
Creo que hace falta que la iglesia vuelva. No, a ver, yo debo reconocer, y creo que como centro bíblico hemos hecho muchos esfuerzos, pero a rato nos ha costado. Hemos dado muchos cursos sobre la Biblia, pero nos cuesta que la gente abra la Biblia y la lea todos los días. Yo recuerdo alguna vez en un curso presencial que tuvimos en el centro bíblico, una catequista de Esmeraldas, cuando les dije saquen la Biblia, sacó del bolso, oiga, qué Biblia más vieja, sucia, esas hojas dobladas, alguna hoja ya media rota. Y yo casi me pongo de rodilla para adorarla, porque yo dije, esta Biblia se ha vuelto palabra de Dios, porque esta mujer sí que la ha leído. Y también uno ve al que tiene su Biblia limpiecita, pero pulcra. Eso hasta la tienen ahí con papel para que no se ensucie, ¿no? Pero nunca la lee. La palabra de Dios, dice la carta a los Hebreos, es poderosa, es más cortante que una espada de dos filos. La palabra de Dios, cuando deja de ser Biblia y se convierte en palabra de Dios, penetra lo profundo de nuestra vida. Y si alguien se está preguntando lo que estoy diciendo, es que esto que está aquí, esto que yo tengo aquí, se llama Biblia. Es un libro, son hojas. Aquí, como cualquier otro libro, el solo hecho de tener no significa que tenga palabra de Dios. Esto hay que leerlo, profundizarlo, reflexionarlo, ahondarlo y sobre todo tener la valentía de llevarlo a la práctica. Entonces marcará nuestras intenciones. Y luego la carta a Timoteo nos va a decir que la escritura, esta palabra de Dios es inspirada y nos puede servir para enseñar, para reprender, para corregir, para instruirnos. Y es importante tenerla allí y no jugar con ella. A ratos, a mí me encanta la frase, eso de la espada de dos filos, también aparece en el libro del Apocalipsis cuando se habla del Hijo del Hombre. En el capítulo 1, cuando Juan dice que tuvo la visión del Hijo del Hombre, dice que el Hijo del Hombre tenía una lengua como espada de doble filo. Es decir, una palabra cortante. La palabra de Dios. Usted no ha escuchado, no ha visto a esa gente que a veces tiene su Biblia y que dice que cuando lee, ellos lo que hacen es abrir la Biblia. Abren y ponen el dedo. Y donde pusieron el dedo, eso es lo que Dios me dice hoy. Si he visto gente que lee así la Biblia. Le pasó una vecina mía que dijo, esto es lo que Dios me va a decir hoy. Abrió la Biblia y puso el dedo y leyó que el texto decía, escucha vaca de Basán. Y dijo, ay, no se equivocó el Señor, es otro texto para mí. ¿Usted no ha tenido alguna vez una hojita que le suelen regalar por allí que parece un directorio? Entonces le dicen, Lupi, está triste, Salmo 57. Italia, está enamorada, Cantar de los Cantares 1. Norita, está enferma, Apocalipsis no sé cuánto. Como que si la Biblia fuera un recetario. No, por algo en la Iglesia Católica hemos dividido las lecturas en calendarios litúrgicos de 3 años. ¿No? Aunque no es del todo cierto, pero es bastante cercano que si nosotros leemos la Biblia, los 3 ciclos, todos los días sin parar, habremos leído el conjunto de toda la palabra de Dios. Y a veces la palabra de Dios viene como un consuelo. A veces viene también como una cachetada que nos quiere llamar la atención. Y hay que escoger la palabra de Dios como nos venga. Solo así estaremos capacitados. Y creo que como iglesia necesitamos volver a esto. Ese es el esfuerzo. Ustedes mostraban hace un rato algunos su agradecimiento por lo que hace el centro bíblico, por la familia. ¿Quieren ser gratos con este centro bíblico? Recen. Recen mucho para que no acabemos de cansarnos. Porque somos poquitos los que le echamos mano a Katy y Lauren para que podamos mantener avante estos cursos. No estamos pidiendo ni plata ni nada de eso, solo recen para que nos alcancen las fuerzas y recen a Dios para que mande nuevos operarios, porque necesitamos gente que esté dispuesta a promulgar la palabra de Dios, a difundirla, a leerla. Eso sí, como Jesús es clarito, yo también claro. Jesús es claro cuando dice a los discípulos, yo los mando, pero los mando como ovejas en medio de lobo. Verán que hasta palos le van a meter. Así que se aceptan bien. Bueno, yo también, siguiendo a Jesús, les voy a decir, los que quieran colaborar, sepan que plata aquí no hay. Nosotros de lo que menos nos preocupamos es de dinero, porque es lo que no hay.
pero créanme que el sentirse que alguien se encuentre con el Señor por su palabra, ese es un regalo muy grande. Apostar por esto, ¿no? ¿A quién le vamos a pedir ahora? A ver, ¿quién esté por aquí? ¿Quién? Marta ya leyó aquí, algunos no están. Mari Viteri, ¿quiere leer usted, Mari? Sí, la que sigue. Una apuesta permanente por la oración. Lea, Cuando Mari. recen, ¿sí me escucha? Sí, adelante. Cuando recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Yo les digo, ya han recibido su premio. Tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que muchas palabras hará que se los oigan. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Mateo 6, del 5 al 8. Vea qué bonito. Y este texto, algo de esto se refería esta mañana Lauren cuando decía, ¿no? Ustedes cuando hagan ayuno, lávense la cara, sonrían, que nadie se entere, solo el Padre Celestial. ¿Sí? No hagan como los hipócritas que ponen cara de circunstancia, que se están desmayando para demostrar y ganárselo. Siempre uno se ha preguntado, porque hay una diferencia entre orar y rezar, ¿no es cierto? Y creo que usted la sabe. Rezar es repetir fórmulas que son bonitas. A mí me encantan, pero reconozco una cosa. Que la oración del Cántico de las Criaturas de San Francisco es bello, ¿no? Bello. Bello. Te doy gracias, Padre, por el hermano Sol, la hermana Luna. Eso es hermoso. La oración por la paz del mismo San Francisco, ¿no? La oración de solidaridad de Monseñor Proaño. Todas esas oraciones son bonitas, pero fueron inspiración de ellos, no necesariamente suya. Y a veces nosotros solamente rezamos, que es repetir palabras. Orar es algo más. Yo alguna vez leí un cuento de Anthony de Melo de la oración que me gustó mucho, se los comparto. Dice que una vez el párroco veía que un anciano llegaba todos los días a las 12 del día al templo. Se sentaba 5 minutos, luego se persinaba y se iba. Y lo hacía todos los días. Y curioso, el párroco un día lo detuvo a la salida y le preguntó, abuelo, ¿qué viene a hacer usted a la iglesia? Y el mayorcito, mirándolo sonriente, le dijo, yo vengo a hablar con Dios. Dice, usted habla con Dios. ¿Y qué le cuenta? No, yo no le digo nada. Yo solo le escucho a Dios. O sea, Dios le habla a usted. ¿Qué le dice Dios? Dios no dice nada. Dios solo me escucha. Eso es oración. No multipliquemos palabras. Dios sabe lo que necesitamos. A mí me encanta la oración que hace, digamos, la composición del Padre Nuestro que hace Facundo Cabral, ¿no? Es hermosa, dice Facundo Cabral, Padre Nuestro, no te preocupes por el pan nuestro, porque eso es cosa nuestra. Para eso somos hombres. Pero no nos dejes sin el sueño, porque sin él nada somos nosotros, que solo somos un sueño que tú sueñas. A veces a Dios le pedimos cosas que no son realmente importantes. ¿Qué tenemos que pedirle a Dios en oración? Paz. Danos paz, Señor. Paz para poder tomar decisiones, porque a veces decidimos con mucha confusión, con mucha ansiedad. Y un detalle, aquí hay una frase, lo digo porque no creo que sea el caso de ustedes, pero sí de mis jóvenes alumnos y seguramente de algunos de ustedes que son catequistas con los jóvenes en confirmación, ¿no? Jesús les dice, ¿no? Yo les digo, cuando recen, entra a tu pieza, cierra tu puerta y ora a tu Padre. Mis estudiantes, no sé si usted ha escuchado esta frase, mis estudiantes dicen, es que Jesús dice que hay que encerrarse, no ser hipócrita yendo a las iglesias ahí a gritar, a cantar y luego andar hablando mal de los demás. Entonces yo dejo que desarrollen la idea y luego les digo, ahora quiero que seas honesto. ¿Realmente de vez en cuando te encierras en tu cuarto a rezar? ¿O me estás sacando ese texto solo para tapar tu vagancia de no ir ni a la iglesia ni a tu cuarto? Entonces se sonríen, porque tampoco se encierran.
Y por si acaso, en el texto bíblico no es que Jesús está diciendo o promoviendo que no vayamos al templo y nos encerremos en el dormitorio. Esa no es la intención de Jesús. La intención de Jesús es métete en ti mismo. Es decir, no te preocupes por lo que ocurre afuera. Busca dentro de ti. Dentro de ti está la verdad. ¿Sí? A veces nosotros nos engañamos buscando afuera. Y ojalá fuera a buscar la verdad, pero a veces buscamos afuera precisamente el escándalo para decir, si ven a ese señor que es borracho, drogadicto, mujeriego, etc. Yo no soy así. Es otra cosa. Tu Padre que ve en lo secreto te va a premiar. No repitamos letanías interminables. Las muchas palabras no nos van a escuchar. ¿Se acuerdan el texto del fariseo y del publicano que van a rezar? Y el fariseo se para, te doy gracias porque me has enseñado la ley, porque soy catequista, porque he hecho cursos bíblicos, porque tengo Biblia en mi casa, porque tengo un hijo cura, tengo una hija monja. No como ese desgraciado que está ahí al lado, que es borracho, pecaminoso, alcohólico, mujeriego, jugador. Mientras que el publicano solo decía una y otra vez, perdóname, Señor. Y Jesús va a ser duro diciendo, ¿se acuerdan el texto? Jesús va a ser duro diciéndole, sepan que ese publicano ha sido tomado en cuenta en su oración. Orar a Dios es simplemente presentarse como ustedes. Aquí estoy, Señor, desnudo como soy. Contigo no tengo nada que mentirte. Al resto puedo engañar, pero a ti no. ¿Sí? Creo que eso quedó claro. Y ahora les invito para cerrar y abrir un espacio de diálogo a reflexionar esta frase con la que termina el Papa Francisco sus reflexiones sobre la sinodalidad a la que nos invita y que resume de alguna manera también el pensamiento de Jesús. Dejen las puertas y ventanas abiertas. No se limiten a los que asisten con frecuencia a las iglesias o piensan como ustedes. Permítanse salir al encuentro y déjense interrogar. Que sus preguntas sean sus propias preguntas. El Espíritu los conducirá. Tenemos que salir de ese 3 o 4% que representa a los más cercanos e ir más allá para escuchar a los demás. También a los que a veces nos insultan y nos excluyen. Y creo que es muy claro, ¿no? Esto me hizo recordar alguna vez que mi párroco donde yo vivo se sentía hasta medio orgulloso porque la iglesia se llenaba, tenemos 4 misas, todas llenas, estamos haciendo la obra de Dios, ¿no? Y yo miraba alrededor de la iglesia y yo decía, bien sentaditos, pegadito hombro a hombro, aquí entramos unas 500 personas. Por 4 misas el domingo significa 2,000 personas. Y pensaba para mis adentros, ¿sabrá el Padre que en la parroquia, según el censo, somos 18,000 personas? Lo que significa que 16,000 personas, la inmensa mayoría, no nos reciben. Yo vivo en un barrio donde la parroquia queda como a unas 6 cuadras de mi casa. Yo vivo en la parte alta y ahí ya son casi 13 años. Nunca vi a mi padre párroco ir a celebrar arriba. El que quiera que vaya a la parroquia. Abramos puertas y ventanas. Recordemos a un Jesús que nos dice eso. Abran puertas y ventanas, vayan hasta los confines de la tierra. Y a todo el que crea y pida, bauticen. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y no tengan miedo. Va a haber persecución, va a haber problemas, van a hablar mal de ustedes, pero ánimo, yo estoy con ustedes. Yo los acompaño. Como iglesia no debemos tener miedo, ¿no? Terminaré con esta reflexión y si pueden ir preparando si tienen alguna pregunta o algún aporte. Yo digo, yo como iglesia no tengo miedo de reconocer que tenemos defectos. De hecho, hasta a veces creo firmemente que precisamente los defectos son los que nos vuelven humanos. Nadie puede lanzar una piedra y decir yo estoy libre de pecado. Que la iglesia ha cometido errores a lo largo de la historia, sí, ¿quién lo va a negar? No vamos a negarles. A veces yo digo, pero primero, bueno, a mí no me tires el muerto de lo que pasó en las cruzadas.
ni me tires el muerto de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que yo no había nacido. Asumo que es parte de mi historia, pero yo esa historia no la puedo cambiar. Yo soy responsable de la historia que estoy escribiendo hoy, como persona y como cristiano. Por eso, frente a todo lo que ha sido nuestra iglesia a lo largo de los años y de la que pudiéramos ser criticados, sin lugar a dudas, tenemos que alistarnos para escuchar lo que piensan de nosotros. Frente a todo eso, solo habrá que, si cabe, pedir perdón, como lo hacía Juan Pablo II en su momento, por todas las barbaridades que hicimos, pero avanzar. ¿Cómo voy a construir yo el ser iglesia de hoy en adelante? Esa es la responsabilidad. Muy bien, si hay algunas preguntas, inquietudes, ahora es el momento para poder escuchar. Levante su manito. Víctor Hugo. Y llamó a un viejito que no tenía dientes. Y le dijo, si ustedes tienen fe, hoy por oración verán a este abuelo que le van a salir dientes nuevos. Y le impuso las manos y empezó a rezar, y a los 5 minutos pegó un grito, gloria a Dios, hermano, muestra tus dientes nuevos. Y el viejito sonrió, ni uno, ni un diente. Y la gente, mentiroso, falso, charlatán. Y el pastor todo molesto, rojo de la silla, cállense, hijos del diablo. Si ustedes no ven dientes, es porque a ustedes les falta fe. Si tuvieran fe como yo tengo, verían unos hermosos dientes. Y la Katia allá atrás, para no pasar vergüenza, dijo, gloria a Dios, yo sí veo. Y entonces Marta dijo, yo también veo, y todos empezaron a aplaudir, con fe veían los dientes, ¿no? Y el pastor le dijo, yo pensaba irme y continuar mi camino, pero veo que están muy mal en este pueblo. Me voy a quedar hasta mañana, mañana les voy a hablar de la esperanza. Ahora ruego por favor a la comunidad hacer una colecta para alquilar una habitación en algún hotel y para la comida de este pastor de esta noche. Entonces el viejito, mientras iba sonriendo, pasó el sombrero y todo el mundo puso su ayuda económica. Y regresó y le dijo, pastor, muchas gracias por su prédica del día de hoy. Hemos entendido el valor profundo de tener fe y crea que en este pueblo a partir de ahora vamos a vivir de la fe. Con mucho cariño reciba el regalo del pueblo. Y le entregó el sombrero. Y el pastor miró y dice, abuelo, pero aquí no hay plata, pues. ¿Cómo que no hay plata, pastor? Si usted no la ve, a usted le falta fe. Nuestro pueblo no es bobo. Nuestro pueblo saben cuando le hablan de teoría y cuando le hablan desde el corazón. Así que espero que esta tarde tengan fe y nos vemos a las 3 para resolver. No se olviden la tarea. Sí, ahora durante el almuerzo. A lo que yo he puesto como temas que ayudan a vivir la sinodalidad de la iglesia a la que nos invocamos. ¿Qué otro texto usted propondría? ¿Sí? Eche cabeza, converse en su casa, dialogue, piense, y en la tarde compartimos, ¿no? Usted me dice, ve, a mí me parece que el texto que está en tal evangelio, si lo encuentra bien, y si no nos avisa, y entre todos hacemos binga para buscar la cita. Me parece que esto también es importante para vivir la iglesia remozada que se nos pide en el siglo XXI. ¿Sí? Yo ahora me tengo que ir porque voy pues a la celebración de aquí, de la dirección de pastoral, que vamos a tener la celebración de la